Pitas pay, imatas kai, imatsutiki, imaprinkichi. Trufipi. En esta oportunidad quiero enseñarte a realizar preguntas en la lengua quechua. En quechua tenemos los siguientes pronombres interrogativos: pi, ima, mai, maiquen, maikaj, mashka, imaina. Y estos pronombres interrogativos van acompañados del sufijo taj. ¿Pero qué es el sufijo taj? El sufijo taj es un enfatizador. En ciertos casos no se utiliza, pero es recomendable que en las conversaciones corrientes se pueda utilizar este sufijo taj. Por ejemplo, pitaj munakusunki, o también podemos decir pi munakusunki, ¿quién te quiere? O ¿quién te ama? Pitaj pay, Para amiga y compañera de trabajo manta. pitaj haqayruna, pitaj pay. Hermanita. Ima ruashanki, o también podemos decir imatata ruashanki, ¿qué estás haciendo? Imata ruashan. Trabajajan. Imatas kai, Remolacha. imat kai, Chicle. imat sutiki, No basta Juana Suti. ima sutikia, Paulina. ima sutin, Mayra. imaraikutas yankanki. Chaywan mikuni. Pagan haitian alquiler y acuman luzman pagakun haitian. Imapi kunan wasiki manjipunki, Trufipi se puso. imapi rinkichi. Trufipi. Maimanta rishanki, o podemos decir también maiman rishanki. Maimantata kai papata pamunki, Kaigat hapikuni. kankuna maimanta kankichi. Jinfimanta. Maininta wasikichi maripunkichi. Kan maimanta kanki. No pa. Ari. Kaigat tiagun. Campuman kan sunchutambumanta. Maipit mamay kashan. Cuasipi. Maikenta wawaiki, o también podemos decir maiken wawaiki. Maikenta halkoiki. Maikah kutimunki, o también podemos decir maikahtas kutimunki, ¿cuándo volverás? Maikahtas hamurganki, ¿cuándo viniste? Maikahtas kutimunkichi. Miércoles. Maikah kutimunki. Allá. Maikah kama kay sukrepi kankichi. Mascarunatas kay pitanta kunkanku. Maikapitas kay papa. Es que hay chunca arroba balin. Maikapitas remolacha. 2 pesos de vale. Maikapitas bendichanki. 50 centavos. Zapauxito. Ari. Imainatas kashanki, ¿cómo estás? Y además de acompañar con el sufijo taj los pronombres interrogativos, también se puede acompañar con otros sufijos, como por ejemplo, el sufijo wan, que en castellano es equivalente a con, el sufijo pi, que en castellano es equivalente a en, el sufijo manta, en castellano equivalente a de o desde, el sufijo man, en castellano equivalente a hacia y a. Por ejemplo, piwan yachayguasiman rinki, ¿con quién irás a la escuela? Piwan tawasikichi mankutinkichi. Ni piban. Imawantaj maqayman, ¿con qué le puedo maltratar? ¿Con qué le puedo pegar? Mashkawantaj kay runtuta rantirqanki, ¿con cuánto compraste este huevo? Maipiti yakunki, o maipitaj tiyakunki, ¿en dónde vives? Maipiti yakunki. Yurajpi. Yurajman imapitas ripunki. Micropi. Mashkapitas kay hawasniki, ¿a cuánto está estas tus habas? Pimanta huyasaj, ¿a quién avisaré? Pimanta kolketa mañakuyman, ¿de quién me puedo prestar dinero? Imamanta piñasja kashanki, o también puedes decir imamantataj piñasja kashanki, ¿de qué estás enojado? Maimantaja mushanki, o maimantata hamushanki, ¿de dónde estás viniendo? Maimantata kanki, o maimanta kanki, ¿de dónde eres? Maimanta kaita pamunkichi. San Juan y Yumanta. Maimanta mushanki. Oka. Ah. Hamshan namanda. Basankaman. Maikahkamantas kay llaqtapi kashanki, o maikahkaman kay llaqtapi kashanki. ¿Hasta cuándo estarás aquí en el pueblo? Y de esa manera tan sencilla ya puedes empezar a realizar muchas preguntas. Si quieres seguir aprendiendo más quechua, puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok con Wilfito Yachachi. Acompáñame en este gran proyecto de enseñar quechua desde las redes sociales. Kaita, kaita vende hoy.